48ª clave genética. Siddhi, sabiduría. Don, talento. Sombra, inadecuación. El milagro de la incertidumbre. Par programado, 21ª clave genética. Anillo codónico. El anillo de la materia. 18, 46, 48 y 57. Fisiología. Sistema linfático. Vaso. Aminoácido, alanina. La sombra de la 48ª clave genética. Inadecuación. EQ e IQ. No hay un lugar más oscuro en todo el ADN humano que la 48ª sombra. Esta sombra da lugar a uno de los miedos humanos más intensos, el miedo a ser inadecuado. Los seres humanos, como regla general, no tienen ni idea de sus verdaderas capacidades. Si miramos alrededor, vemos ejemplos concretos de hombres y mujeres que han desarrollado destacados dones y que incluso han llegado a experimentar lo milagroso. Sin embargo, la humanidad tal y como es hoy aún no se ha despertado de sus sueños más oscuros. Nos encontramos en la cúspide de un momento de enorme cambio evolutivo donde cada uno de nosotros tiene que mirar bien dentro de sus miedos básicos si queremos dar el gran salto que tenemos por delante. Solo es posible ver el potencial de esta 48ª clave genética en tiempos de profunda crisis colectiva, pues parece que solo por medio de una crisis colectiva se hace posible impulsar a todos los humanos a la vez en algún sentido. Ejemplo de ello son los tiempos de guerra, que a menudo tienen la capacidad de activar las frecuencias superiores de esta clave genética al permitir a grupos de personas operar como una sola entidad, superando grandes situaciones y realizando hazañas increíbles, raramente vistas en tiempos de paz. Este fenómeno dice mucho sobre la naturaleza de la 48ª clave genética, que en su origen goza de un poder arraigado en la comunión y el servicio. Dado que la humanidad está encarando ahora la mayor crisis de su tiempo, la destrucción de nuestro propio entorno, el potencial de esta 48ª clave genética nos está empujando con fuerza a entrar bien dentro de nuestra alma en busca de soluciones prácticas y colectivas. En los próximos años vamos a tener que comprender esta 48ª clave genética y el control que tiene su sombra sobre nosotros. Debido al papel que representa en el grupo codónico conocido como anillo de la materia, la 48ª clave es una de las 4 claves genéticas que gobiernan los ciclos de desarrollo en la etapa de nuestra infancia. La 48ª clave genética se imprime en nosotros durante el segundo septenio de nuestra vida, es decir, entre los 7 y los 14 años. Este segundo septenio forja nuestro desarrollo emocional y puede explicarnos con exactitud de dónde proceden nuestros sentimientos de inadecuación. Cuando nos encarnamos en nuestro cuerpo astral o emocional, los patrones emocionales prevalentes de nuestros padres y del mundo en general se imprimen de manera imperceptible en nuestra aura. La 48ª sombra se filtra en nuestros genes para debilitarnos, valiéndose de una profunda sensación de inadecuación emocional. Cuando atravesamos la tierna edad de la pubertad, los condicionamientos de la sociedad nos envían mensajes confusos y contradictorios sobre cómo manejar nuestras emociones y nuestra sexualidad. La mayoría de la gente desconoce la profunda y delicada que es esta etapa para el desarrollo de los infantes, la mayor parte de los cuales quedan abandonados a su propio destino. El resultado de ello es que solo unos pocos salen indemnes de esta etapa. Hasta hace bastante poco las emociones eran vistas como algo que debilitaba la inteligencia, la cual se comprendía solo equiparándola al pensamiento racional. Afortunadamente, la inteligencia emocional, también conocida como EQ, está siendo reconocida cada vez más y por más personas. El hecho es que tu EQ, tu inteligencia emocional, es el contrapeso perfecto de tu IQ, y que juntas dan lugar a un individuo inteligente, bien perfilado. La mayoría de la gente nunca ha aprendido a tomar plena responsabilidad por sus emociones. Están atrapadas en el drama de proyectar sus estados emocionales en terceras personas. La 48ª sombra es responsable de crear este tipo de generaciones emocionalmente analfabetas. Si no sabemos cómo gestionar los estados emocionales con
integra ecuanimidad y claridad, nunca entraremos en la edad adulta, sino que nos quedaremos atrapados en algún nivel en la infancia. La frecuencia que libera la 48ª sombra en las células de tu cuerpo emerge como una profunda incertidumbre sobre el futuro y tu habilidad para gestionarlo. Cuando se empareja con la 21ª sombra, el control, su par programado juntas programan a los seres humanos para que intenten controlar todas las áreas de su vida. Creamos una falsa realidad basada en detalles, líneas de tiempo y sistemas, todo para hacernos sentir más seguros. La ironía es que nada externo nos puede arrebatar este profundo miedo a ser inadecuados. Cada lado oscuro de esta sombra se refiere a la manipulación de este miedo, como una manera de controlar a otros. El sentido de vacuidad experimentado en el nivel de la frecuencia de la sombra conduce a los seres humanos a intentar llenarlo con la adquisición de conocimiento. Pero el conocimiento no puede llevarse el miedo por delante. El conocimiento tiene una cara de luz y una de sombra. Mientras el lado luminoso transforma el conocimiento en sabiduría, su contrapeso de nivel superior, el lado oscuro se vuelve adicto al conocimiento como manera de distracción para obtener un falso sentido de seguridad. Los seres humanos se han convertido en adeptos a vender el sueño de la seguridad y el miedo de las masas se lo ha comprado. Todos los sistemas de conocimiento basados en la lógica prometen seguridad. Cuanto más complejo sea el sistema, más personas tenderán a creer en él, cosa que sucede a menudo con la ciencia moderna. El problema no está en la ciencia en sí misma, que es una maravillosa herramienta cuando se usa para la misión de alcanzar el espíritu de la verdad. El problema a menudo son los científicos que usan sus descubrimientos y teorías para reforzar sus currículos personales y sus carencias emocionales. Estas personas ofrecen una pantalla de seguridad ilusoria que oculta la realidad, mientras pretenden explicar el universo en que vivimos. La 48ª clave genética sencillamente está más allá de la comprensión humana. Es un portal hacia el infinito, y no hay nada como el infinito para aumentar el espectro de la inadecuación en la mente humana. El nombre original chino para el arquetipo del I Ching correspondiente es el pozo. Cuando te ves en el pozo, no tienes idea de lo profundo que es o de lo que reposa en su fondo. La 48ª sombra es un agujero negro sin fondo. Es el miedo originario de lo femenino y fue recreado en forma de arquetipo durante la caza de brujas que tuvo lugar en toda Europa en la Edad Media. De la 48ª sombra ha nacido la paranoia humana, los hombres de negro, los extraterrestres, dioses o gobiernos que parecen estar manipulando nuestras vidas. Es el miedo a que cualquier otro pueda estar en posesión de un conocimiento que nos controle. Claro que la verdadera fuente del miedo está dentro, pero esto no impide que los seres humanos sigan proyectándolo hacia afuera y sobre todo tipo de personas y fenómenos. La ciencia moderna es solo uno de los campos que nos promete seguridad para nuestros miedos más profundos. Las religiones estructuradas, los sistemas económicos y educativos, todos ellos también intentan crear la sensación de seguridad colectiva para la gente de nuestro planeta. Mientras que mantengas a la gente distraída en algún tipo de sistema, parecerá que el miedo profundo se traslada a un segundo plano. Otra gran manifestación de la 48ª sombra es la urgencia por crear cada vez más bienestar. Esta urgencia también está basada en nuestro miedo a sentirnos inadecuados. El anillo de la materia nos programa para intentar escapar del miedo a través del mundo de lo material, en vez de volver la mirada a la fuente de incomodidad en sí misma. Sin embargo, por más cantidad de bienestar material que podamos acumular, no nos podremos sentir seguros, ya que el propio miedo está enraizado en la estructura física de nuestro ADN. Además, los humanos somos parte del misterio del universo, y hay lugares donde la mente no está destinada a viajar. Cada ser humano en algún momento deberá mirar en su interior en busca de su miedo más profundo, el miedo al vacío. Cuando reunamos el coraje y demos el salto, descubriremos algo maravilloso. El vacío no está deshabitado y frío, sino que es cálido, amoroso y lleno de luz y maravillas. Naturaleza represiva.
desabrida. Hay dos tipos de personas en la frecuencia colectiva de la sombra: los que agachan la cabeza y se dan por vencidos ante sus miedos, represiva, y los que proyectan sus miedos hacia el exterior en otros, reactiva. La naturaleza represiva de la 48ª sombra conforma la conciencia desabrida de masa. Se trata de borregos cuyos miedos permanecen enterrados bajo la superficie por el tipo de sistema que sea. La mayoría de las personas de nuestro planeta forman parte de esta categoría. Esta conciencia de baja frecuencia tiene demasiado miedo para mirar en el temor que hay alojado en su cuerpo, así que se asienta en los patrones fijos que les ofrece su sociedad. Desde luego, la vida organiza eventos en la existencia de todas las personas que los fuerzan a encarar sus propios miedos. Sin embargo, a no ser que tales eventos precipiten un despertar mayor, la naturaleza represiva tenderá a enterrar la cabeza todavía más profundamente en la arena una vez que pase dicho periodo. Naturaleza reactiva, desaprensiva. La otra cara de la 48ª sombra se puede ver en aquellos que alimentan el sentido general de inadecuación en otros. Se trata de personas cuya rabia no les permite admitir que también tienen miedo y por lo tanto se vuelven víctimas del sistema en un sentido totalmente diferente. Estas personas utilizan su conocimiento para manipular el miedo de los otros mientras se ocultan tras el propio sistema. Mantienen a raya su propio miedo gracias a mostrarlo hacia afuera, e incrementan el nivel general de miedo con sus acciones desaprensivas. Este comportamiento refuerza mucho el nivel general de miedo con este tipo de acciones. Gracias a esta gente, la humanidad está presa de una paranoia generalizada. Sabemos que hay personas en posiciones de poder en todo el sistema que no se preocupan en absoluto de los demás, pero como no siempre los podemos identificar, tenemos la sensación de que toda la sociedad es un sistema impersonal que está más allá de nuestro control. El don de la 48ª clave genética, el talento, la luz en el fondo del pozo. La 48ª clave genética comporta una gran esperanza para la humanidad que supera la oscuridad y al miedo que también transporta. Esta esperanza está sobre todo en manos de los padres. Ya hemos visto que la 48ª clave genética gobierna nuestro desarrollo emocional durante la infancia. Todos los asuntos emocionales se originaron en esa fase, por lo que es extremadamente importante que el niño entre los 7 y los 14 años goce de un entorno emocional estable en el que pueda desarrollarse. Dado que el cuerpo astral o emocional es una capa sutil del aura humana, la primera impronta que recibe es la de los cuerpos astrales de sus padres. Si los padres de un niño no han superado la frecuencia de la sombra en su ADN, los padres de disfuncionalidad emocional se imprimirán en el cuerpo astral del niño. La mayoría de los adolescentes son heridos por los cuerpos sutiles de sus padres, también antes de alcanzar la edad adolescente. En psicología tendemos a pensar en el condicionamiento como un hecho comportamental, y lo es, pero sucede a un nivel mucho más sutil de lo que la mayoría de los psicólogos reconocen. Cuando a la edad de 14 años te encuentras en el momento fundamental de tu pubertad, o sales bien parado sintiéndote estable internamente, conectado con tu sabiduría natural y con tu inteligencia emocional, o bien te sientes muy fuera de juego, inadecuado, que es el sentimiento que caracteriza la etapa adolescente. Sin embargo, hay luz en el fondo del pozo. Cuando los padres sanan sus temas emocionales y elevan la frecuencia de su ADN, transfieren a los hijos patrones emocionales sanos y estos, a su vez, se los pasarán a sus hijos. En los últimos 50 años, este patrón se ha ido haciendo cada vez más saludable entre los adultos del mundo. No hay un papel de mayor relevancia ni servicio más primordial a la humanidad que el de sus padres. No es solo el camino más rápido para tu propia sanación, sino que también es el camino más rápido para sanar el mundo. Cada adulto íntegro es un recurso importante en la sanación del planeta, porque son personas que no temen a sus verdaderos miedos y sentimientos. El cuerpo astral de todo nuestro planeta está viviendo un proceso de sanación gracias al número de personas que están cada vez más operando al nivel de frecuencia del don.
El secreto para poder ir más allá del alcance de la 48ª sombra se reduce a una sola palabra: confianza. Cuando comienzas a confiar en la vida a una escala superior, el pozo comienza a revelar algunos de sus secretos. La vida te invita a empezar a confiar en la propia frecuencia de la sombra, lo que significa que has de penetrar tus miedos. Dado que la 48ª sombra es una vibración de miedo recóndita, muy anclada en el cuerpo físico, puede resultar muy incómoda. No se trata de un miedo que viene y va, sino que está siempre ahí, fijo y centrado en ti. Al entrar en el campo del miedo, lo que haces en realidad es reducir tu ansiedad mental, aunque no puedes borrar ese miedo. Se trata de un proceso con el cual poco a poco aprendes a dejar de tener al miedo. En vez de esconderte de la oscuridad que hay en ti, lo que haces es finalmente lanzar un cubo dentro del pozo y luego subirlo para ver lo que contiene. Y lo que contiene es una sorpresa maravillosa. Del pozo salen todo tipo de soluciones para todo tipo de desafíos en el mundo que te rodea. Te sorprenderá la cantidad de luz que puede surgir desde un lugar tan oscuro. Esta es la esencia del don del talento. Cuando aprendes a confiar en que la respuesta emergerá en el momento adecuado de tu vida, tus sensaciones de miedo y ansiedad comienzan a atenuarse gradualmente. Lo maravilloso del don del talento es que resulta autogratificante. Cada vez que el cubo sale del pozo, contiene exactamente lo que necesitas para ese momento en particular. En ese sentido, la confianza conduce a una confianza aún más profunda, lo que reforzará tu seguridad interna con la repetición. Gradualmente, se comprobará que tu miedo a ser inadecuado es solo una ilusión. No importa en qué estés proyectando tus miedos ocultos. Podría ser tu miedo a estar solo, tu miedo a no tener suficiente dinero o tu miedo a no tener tiempo. Porque en lo más profundo de tu ser existe un recurso ilimitado y autosostenible que siempre va a aportar una solución a tu miedo imaginario. Estas soluciones llegarán a ti siempre que te abres al miedo, sin reacción, mostrándote vulnerable e ignorante. Gracias a este no saber, te será entregada la perla, así que no debes ni reaccionar ni reprimir tu miedo, simplemente contenerlo, sentarte con él. Este estado de rendición, al no conocer de antemano las respuestas, es tremendamente poderoso en su honestidad. Consiste en confiar en el gran campo energético que está detrás de tu sensibilidad normal. El campo energético siempre está ahí, pero tu cuerpo suele reaccionar de acuerdo con su programación condicionada, es decir, la que le dicta la conciencia colectiva del miedo en la frecuencia de la sombra. Conforme aprendes a confiar en el no saber, la vida se resuelve a sí misma, sin esfuerzo y de manera hermosa, mientras sucede un proceso natural de decondicionamiento dentro de ti. En términos generales, este proceso dura un mínimo de 7 años, que es el tiempo que necesita el cuerpo para aprender o desaprender patrones a nivel celular. Tus recursos reales en la vida son tus dones y talentos, los dones inherentes cableados en tu ADN. La guinda del pastel es que tu talento desata una gran marea de creatividad interior, lo que te proporciona respuestas extremadamente elegantes para todo tipo de preguntas y problemas en tu vida. El campo de energía del que hemos hablado es nada menos que el patrón de la vida contemplada como un todo. Cuando comienzas a confiar en la vida y en el lugar que ocupas en su gran tejido, tus dones naturales emergen de manera espontánea. Empiezas a darte cuenta de que eres capaz de mucho más de lo que nunca habías soñado. Cuando te mueves al ritmo de la vida, ella te revela su propio calendario que siempre es perfecto. Puede que no siempre case con tus planes mentales, es decir, como debería o como no debería ser tu vida, pero te dejará siempre una sensación de estar completamente satisfecho. Cada ser humano está diseñado para prosperar, porque la vida en sí misma es próspera. La prosperidad es un fenómeno totalmente diferente del bienestar. Para prosperar, todo lo que necesita un ser humano es algo más que lo suficiente, mientras que bienestar significa tener mucho más que lo suficiente. El bienestar en esta definición surge de la necesidad de seguridad, que como ya hemos visto, es una ilusión basada en la frecuencia del miedo en el nivel de la sombra.
Cualquiera que sea tu destino, la vida pondrá a tu disposición un poco más de lo que necesites. Para algunos esto significa muy poco, para otros una cantidad enorme, porque diferentes seres humanos viven a diferentes ritmos humanos. Se puede decir que uno está satisfecho en la vida cuando encuentra exactamente el apoyo que necesita, siempre que lo necesita, pero no cuando acapara para intentar crear una falsa seguridad. Otro aspecto vital del don del talento es su poder integrador. Todos tus talentos interiores y recursos están diseñados con el fin de servir a un plan intrínseco que esté al servicio de todo. En este sentido, todo verdadero talento es holístico. Tu pozo interior existe solo con el fin de servir a los otros. Son ellos los que van y lanzan el cubo al pozo y sacan a flote tus recursos. Metafóricamente, todos los seres humanos están diseñados para saciar la sed del otro, lo que significa que tienes que interactuar honestamente para poder prosperar. Al servir a la totalidad, te sirves a ti mismo de la manera más eficiente posible. Esta es la razón por la que el talento tiene el poder de unir hasta los enemigos más feroces. Cuando los seres humanos comparten sus recursos, se vuelven verdaderamente poderosos. Los vemos en el nivel de la frecuencia de la sombra, en el caso de seres humanos que se unen en tiempos de guerra o de crisis común. Cuando se comience a elevar gradualmente la conciencia de masa, comenzaremos a crear nuevos modos de hacer negocios en el mundo. En el futuro veremos expandirse una cultura basada en el servicio humano más que en la codicia, y mientras que esta nueva cultura comienza a emerger, la humanidad arrancará a funcionar como una entidad única, en perfecta armonía con el ritmo universal superior. Una visión final que emerge de este 48avo don se refiere a cómo los seres humanos entienden actualmente la energía. Hemos creado un mundo moderno basado en el dinamismo de la explosión. El motor de combustión interna es la invención responsable de la mayor curva de crecimiento en la historia humana. Encaramos hoy una crisis energética, al tiempo que comienzan a disminuir tanto el umbral del pico de la producción de petróleo como nuestras reservas de crudo y de combustibles fósiles. Según se vaya despertando el 48avo don en la humanidad, será posible otro avance, el aprovechamiento de la energía a través de la dinámica de implosión. Hemos visto que el arquetipo natural de esta 48ava clave genética es femenino e introspectivo, en vez de masculino y enfocado en lo exterior. Hay todo un nuevo campo de comprensión esperando brotar en el universo de las leyes físicas, y cuando comencemos a ver el mundo de manera diferente, encontraremos también modos de liberar la energía sin necesidad de la ignición. Lo más probable es que un avance así nos traiga una nueva comprensión de la fuerza de la gravedad. Cuando aprendemos a ver con los ojos del 48avo don, desciframos el secreto de la energía libre, el recurso infinito en el núcleo de la creación. Este es el avance que anunciará de verdad una nueva era global, ya que resolverá todas nuestras necesidades de energía sencilla y rápidamente, y hará que cada casa o comunidad sea limpia y autosuficiente. El CD de la 48ava clave genética, la sabiduría, más allá del ser y no ser. El CD de la sabiduría es uno de los grandes CDs. La sabiduría ha sido reverenciada y perseguida por todas las culturas desde el comienzo de los tiempos. Existen muchas definiciones de sabiduría, la mayoría de ellas basadas en la noción de algún tipo de conocimiento interior que te permite ver más allá de los confines de lo que considera conocimiento normal. Colectivamente, las 64 claves genéticas representan una enciclopedia de los 64 arquetipos o códigos del continuo humano. A nivel psíquico, sin embargo, este continuo diferenciado deja de existir. Cada Siddhi emplea su propio lenguaje paradójico para abordar lo que se encuentra más allá de las palabras. En este contexto, el 48avo Siddhi es un gran arquetipo que está más allá de sí mismo. Es algo a lo que aspiran todos los seres humanos y al mismo tiempo es algo que nos aterroriza. El 48avo Siddhi abre el vacío en nuestro interior que para un ser humano consiste en el estado primigenio de no saber.
Es una paradoja deliciosa y exasperante que la sabiduría llegue del no saber más que del saber. Conocer, conocimiento, es algo que siempre podemos adquirir de la experiencia y de la vida. Conocer exige mucho esfuerzo y ejercicio, mientras que saber es algo que ya está dentro de ti. La sabiduría tiene que ver con estar inseguro y sin garantías. Hay una gran diferencia entre estar inseguro y estar sin garantías. Estar inseguro es estar atrapado por el temor y, por lo tanto, embarcado en un viaje ilusorio que promete la redención final, pero que nunca puede conseguirse. El viaje es el viaje humano, que se descubre como carente de significado. No hay soluciones simples porque, para empezar, no hay problemas. Por otro lado, estar sin garantías consiste en abrazar la urgencia de escapar del miedo de cualquier manera posible. Es darse cuenta de que tu propio cuerpo no tiene miedo a morir, porque es absolutamente natural para tu cuerpo que le llegue el momento de la muerte. Ni tampoco es la mente la que tiene miedo de morir, ya que la mente no es más que un aspecto del funcionamiento de tu cuerpo. Entonces, ¿qué hay dentro del ser humano que teme morir? La respuesta a esta pregunta es la fuente de la verdadera sabiduría y la solución final a todos nuestros problemas y cuestiones humanas. Solo la vida puede responder a esta pregunta. No hay palabras que puedan describir la gran ilusión que es nuestra existencia. Cuando el cuerpo muere, sus elementos constitutivos regresan a la gran red de la vida y continúan reciclándose indefinidamente por el universo. Entonces, ¿qué queda de ti? La respuesta a todas estas preguntas es otra pregunta. Y no importa cuál sea la pregunta, lo que llega de vuelta es siempre lo mismo. ¿Qué somos nosotros? ¿Quién eres tú? ¿Quién soy yo? No hay ni yo, ni nosotros, ni tú. No tener garantías es tener muchas garantías de lo que puedes imaginar. No tener garantías es rendirse a todas las preguntas internas y devolvérselas al infinito. Existe una maravillosa historia sobre el gran sabio hindú Bodhidharma, que se presentó ante el emperador chino con un zapato sobre la cabeza. Cuando el emperador le preguntó por el significado del zapato, respondió que quería que el emperador supiera, desde ese momento, con qué tipo de persona estaba tratando. Esta historia simboliza la falta de garantías de la verdadera sabiduría. No se puede llegar a comprender con la mente. Desde tiempos inmemoriales, los humanos han llegado a entender intuitivamente que la naturaleza de la sabiduría es femenina. Las grandes diosas de tantas culturas son el resultado de esta comprensión. Pero la sabiduría en sí misma está más allá de las polaridades. La naturaleza de lo femenino solo señala el camino hacia la encarnación de la sabiduría. Las imágenes que hemos utilizado para describir la sabiduría son, por lo tanto, de naturaleza femenina. El agua, la oscuridad, las fuentes y las llanuras son algunos ejemplos de ello. El agua es uno de los grandes símbolos naturales de la sabiduría, debido a lo paradójico de su naturaleza. Está vacía y llena al mismo tiempo, es débil y fuerte, resistente y flexible. Además, el vaso que la contiene determina su forma, y una vez que el vaso desaparece, se disipa, pero perdura. Alguien verdaderamente sabio se parece en todo al agua. Es sabio porque no sabe que es sabio, y es poderoso porque no se preocupa de tener poder, y no tiene miedo porque en realidad no existe. La pregunta de todos los buscadores de sabiduría es ¿cómo obtenerla? La pregunta está en el meollo de todos los misterios y de todas las grandes ciencias y religiones. La ciencia moderna sigue intentando encontrar una teoría unificada y única que resuelva todas las preguntas sobre el universo. La humanidad no se ha dado cuenta todavía que la respuesta a esta pregunta no resolverá el universo, sino que lo disolverá. La respuesta está incluida en la misma pregunta, ya que está dentro del individuo. La única verdadera manifestación de sabiduría es la total naturalidad. Cuando este siddhi se despierta en un individuo, expresión que ya es paradójica en sí misma, el individuo cesa de existir y se convierte en un aspecto de la totalidad que funciona espontáneamente e inocentemente. La ironía está en que esto es exactamente lo que era el individuo antes que la sabiduría sucediera. En otras palabras, la sabiduría no cambia nada en nuestro interior.
El darse cuenta de ello es lo que trae la sabiduría. No hay nada más sabio en toda la humanidad que el cuerpo físico. Cuando un ser humano descubre este secreto, comienza a destapar la fuente de la sabiduría universal. La sabiduría está basada en la total confianza en tu cuerpo. Con los ojos de la sabiduría, todo lo que hay dentro de la esfera de la experiencia humana se puede reducir a una simple sensación física, incluso el pensamiento. Hay que permitir el cuerpo que sienta lo que siente, que piense como piensa y que actúe como actúa. No hay error en la sabiduría del cuerpo. La raíz de todos los dilemas humanos está basada en la falsa creencia de que hay un modo de estar en armonía y otro de estar en desarmonía. Armonía es lo único que hay, y no hay otra cosa más que sabiduría. Tenemos que darnos cuenta mediante las experiencias que vive nuestro cuerpo de que nuestros actos, pensamientos y movimientos emergen de la totalidad y no de una fuente independiente. No solo no existe la posibilidad de tomar una decisión personal, sino que no hay elector, así que el mismo concepto de libertad o determinismo queda fuera de juego. Comenzamos viendo en el 48º don los inadecuados que podemos llegar a sentirnos los seres humanos con los múltiples retos que se nos presentan en la vida. Estamos diseñados para sentir esa inadecuación, porque así comienza nuestro trayecto. Hasta esta inadecuación hay sabiduría, porque se siente en el cuerpo. La ansiedad mental es solo un aspecto de la sabiduría corporal, como lo son los deseos, las fantasías, la ira, el desprecio o la lujuria. Todo comienza en el cuerpo y termina en el cuerpo. Si se permiten todos los sentimientos y se viven con totalidad y confianza, esa vibración profunda interna de miedo en nosotros un día se desvanecerá. El miedo en realidad es miedo al miedo, y cuando se les mira directamente a los ojos, todos los miedos quedan reducidos simplemente a sensaciones corporales que continuamente aparecen y desaparecen. En este estado de profunda sabiduría no puedes hacer distinción entre las sensaciones físicas. El sentimiento de dicha intensa no es diferente del de la lujuria o del dolor físico. El cuerpo simplemente sigue su propia sabiduría, y esta sabiduría disuelve lo que se identifica con las sensaciones. Como dijimos más arriba, lo que deja atrás de sí el 48º Siddhi es un ser humano totalmente ordinario.